Hola, 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 muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de La Belleza del Arte, aquí en nuestra querida radio TPC, Radio Libertaria, La Voz de América, con nuestro gran amigo desde Roma, la ciudad eterna. Le quité la frase. El padre Rodrigo Miranda. Muy buenas noches, padre, ¿cómo está? Buenas noches, querido Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cómo están todos los amigos que nos escuchan? Y gracias a la radio de TPC de nuevo por permitirnos hablar de estos temas. Así que no, muy bien. Y ya no puedo decir nada porque ya se me acabó la promoción. Sí, bueno. em, Allá en Roma está haciendo calor, ¿no? Nos estaba comentando nuestra anfitriona que en Estados Unidos estaba haciendo harto calor, y me imagino que en el hemisferio norte entero, ¿no? ¿En Italia está igual? Sí, sí, en Europa en general, acá también en Italia, en Roma sobre todo, que es de los lugares más donde se siente más, además por la humedad. Así que Mm, sí, está haciendo mucho calor. De todas maneras, yo estaba viendo las estadísticas ¿ya? y no es tan distinto a años anteriores, ¿ah? Con este alarmismo ecologista que hay hoy día. He estado viendo otras épocas, qué sé yo, de mitad de siglo y no tan hacia atrás, sino que reciente, digamos, y las temperaturas se mantienen. Lo que pasa es que, claro, capaz que ahora se siente más por una serie de otros factores, pero bueno, ahí se No, y resiste y como en todos los falta, lugares. claro, la falta también eh, de hábito también a veces pone a la gente en alarma. Acá llovió una semana, 3 días seguidos. Dentro de una semana solo llovieron 3 días seguidos. Y acá la gente ya se volvió loca. Era, oh, pero estamos en la inundación, estamos entrando en un periodo de no sé qué, y todo es culpa, ¿no es cierto?, del calentamiento. Y yo recuerdo que cuando uno era niño, iba al colegio que quedaba cerca de la casa, a la esquina, llovía semanas completas, semanas Claro, completas claro. y era lo normal. Entonces ahora se vuelven locos porque llovió 3 días seguidos. Entonces eh, es muy extraña la gente en ese sentido. Muy raro. Bueno, ya poniéndonos un poco al día del clima de nuestros países, vamos a entrar en tema. Hoy día queremos hablar del arte dentro de todo lo que hemos estado mirando, abordar un poquito el tema del contenido, es decir, qué es lo que dice la obra. Si ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de su forma, de su estructura, de su función también. De alguna manera, de su forma específica, creo que hemos hablado, sí, hemos tocado un poco de su forma. Y, y no hemos abordado con la mayor cantidad, se vería el tema del contenido. Cuánto influye el contenido en la obra, es decir, lo que se está contando, lo que se está diciendo, hacia dónde se quiere ir, si eso es válido o no, porque, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el arte conceptual, todo es concepto, todo es idea, va a la mente, a la razón, a desarrollar, ¿no es cierto?, una reflexión, un pensamiento. Todo se centra en lo que se quiere decir. La pieza artística en sí carece de valor, carece de profundidad, de belleza, y todo se justifica en que el objetivo de lo que se está diciendo es lo importante. Entonces, bueno, ¿qué es lo que debiera decir? ¿Qué es lo que debiera contar una verdadera obra de arte? Estamos hablando de arte en general, de la música, la literatura, la escultura. ¿Qué es su motivo? ¿Cuál es su fuente de narración? ¿Hacia dónde va o hacia dónde debiera ir, ¿no es cierto? Toda esa mirada. De eso vamos a hablar hoy día, vamos a conversar un poquito de eso, así que encantado. Adelante, Pablo. Sí, yo creo que lo primero que hay que aclarar, como siempre tratamos de hacerlo, ir a las esencias de las cosas, a las raíces, aquello que da razón de ser de la serie de elementos que se conjugan en las artes. Como bien decías,
en todas las disciplinas que llevan este nombre o que agrupan esta dimensión tan importante de la cultura. Por lo tanto, vamos a remitirnos a los fines que tiene el arte en general, las obras de arte en particular, que es doble, como siempre lo hemos dicho, es la belleza, el fin intrínseco, o sea, la cosa que el artista produce debe tener esa finalidad de que es la belleza en esa dimensión profunda, que además incluye por lo tanto esa relación con los demás trascendentales, con la verdad y con la bondad, y entonces así se completa toda la obra para relacionarse con un ser humano que tiene distintas dimensiones, entonces no es solamente emoción, no es solamente pasión, no es solamente inteligencia, sino que es más complejo. Por lo tanto, la obra de arte tiene esa finalidad que es la belleza. Y por lo tanto, la finalidad extrínseca, o sea, lo que pretende el artista a través de la obra de arte, es relacionarse con otro ser humano y por lo tanto con la sociedad. Y ahí estamos hablando del fin axiológico o valórico, el fin que contribuye, colabora al bien común de una sociedad y por lo tanto se supone de cada individuo en particular. Entonces, la obra de arte es un producto que hace de puente entre dos seres humanos. Es una cosa humana, hecha de modo humano, para otro ser humano, y por lo tanto el contenido, el tema, el motivo, tiene que hacer también de puente a otro ser humano. Y para comenzar, quizás yo dividiría el tema de la forma y el contenido en dos líneas. El contenido puede ser temático o atemático. Temático es aquella parte de la obra que va al entendimiento, por así decirlo, de modo general. Y el atemático, el contenido atemático, es esa parte de la obra que va o que se relaciona con la afectividad del receptor. Porque, insisto, la obra es una cosa humana para un ser humano que es complejo. Por lo tanto, el contenido o tema tendría que relacionarse con esas dos dimensiones al menos del ser humano. Así que para comenzar, digamos, temático, atemático y con relación a los fines de la obra de arte. Bien, yo creo que ahí habría que hacer un poco de ejemplos, porque si a priori da la sensación de que no queda muy claro eso de lo temático y de lo atemático. Entonces, con algunos ejemplos, Damos algunos ejemplos en disciplinas en concreto. eso. A ver, temático o el motivo, por ejemplo, se ve de dos modos en las artes. Una parte son las artes de la palabra, por así decirlo, por agrupar, ¿no? Siempre tratando de simplificar los conceptos. Por ejemplo, la literatura. La literatura, la poesía, es arte de la palabra, o sea, la palabra, las ideas, los parágrafos, los conceptos que son transmitidos a través de la palabra, sea escrita, sea hablada. Por ejemplo, el teatro tiene la palabra como protagonista, además de toda la forma teatral, los movimientos, la gestualidad, la escenografía, etc. O el cine también es arte de la palabra, hay diálogos, hay una gestualidad también que comunica. O las canciones también son arte de la palabra, es decir, que tienen un texto que nos comunican ideas. Entonces eso sería temático, principalmente para el intelecto, para entenderlo. Y también hay temático en relación a las artes de la forma, por ejemplo, la pintura. La pintura trabaja con imágenes, no es que uno en la pintura lee, ¿no? Bueno, hoy día en el arte conceptual a veces meten palabras, o en el arte publicitario también meten palabras, etc. Pero el arte es de la imagen, no es de un texto que uno va leyendo. Entonces, el modo de transmitir un contenido es a través de una imagen, en la construcción de una imagen, en la pintura, en la escultura, en la fotografía. Pero, por ejemplo, también en la música hay una forma, que es la forma musical, los sonidos que nos van transmitiendo algo, que es el tema, pero que uno no está leyendo como en la canción, por ejemplo. No sé, en la música clásica uno escucha notas organizadas en el tiempo,
pero no escucha claramente palabras que podrían dar a lugar a una reflexión en el intelecto, pero también comunican algo. Entonces, ese algo que se comunica es el tema. En cambio, lo atemático tiene que ver con la afectividad. Por ejemplo, en la pintura sería el orden de los colores en una composición. Eso netamente impacta a la afectividad. A partir de la visión pasa también a las emociones. Qué sé yo, por ejemplo, no es lo mismo ver un rojo que un amarillo, que un azul, o un rojo puro, vivo, encendido, de un rojo en una escala de valores más bien apagada o desaturada, etcétera, ¿no? Entonces, también está transmitiendo un contenido, pero ya no son palabras, ya no son elementos que puedan ser reflexionados, sino que más bien se comunican con el espectador en su emotividad. En el teatro también puede haber, por ejemplo, teatro, cine, ¿no? También puede haber esta relación de lo atemático, por ejemplo, en una tal o cual gestualidad del actor cuando está en silencio, por ejemplo. También está comunicándonos algo. Entonces, el contenido va mucho más allá que una mera comunicación, así, una especie de periodismo, ¿no? Nos comunican una idea con palabras. El arte va muchísimo más allá y por lo tanto comunica, transmite contenido de muchas formas, ¿no? Entonces se relaciona también con la persona de muchas formas, con la inteligencia, con las emociones, etcétera, ¿no? Creo que ahí podríamos dar un poquito más de luz de estos temas. Bien, sí. Bueno, en el mundo de la poesía, de la literatura, de la poética, eh, no me acuerdo con quién estaba conversando hace poco, eh, pero conversábamos estábamos en otro tema, ¿no? Estábamos en el tema de la métrica, de la métrica de la sílaba, que tiene toda una estructura eh, muy matemática que se acerca mucho a esta estructura numérica que uno logra descubrir, ¿no es cierto?, en la misma naturaleza, eh, en la misma vida, en la misma realidad, y que da cuenta de que hay una magia, que hay un orden, digamos, y eso es lo más maravilloso, digamos, uno empieza a descubrir este orden que está en todo. Eh, Estaba viendo una conformación del ADN, cómo se reunían en estructuras pentagonales, que era una forma geométrica, y en otra situación estaba viendo cómo las mismas moléculas del carbono, del grafito y del otro material, no me acuerdo cómo se llama, con F, simplemente cambiaban, dejaban de ser lo que era, y se transformaban en otra cosa simplemente cambiando la geometría en cómo está constituida. Em, y todo eso tenía que ver con la poesía, que la poesía tenía una métrica que era sonora y que lograba, ¿no es cierto?, provocar ciertos ritmos, cierto énfasis en las últimas sonidos de las sílabas y que iban agrupados existían varias formas de estructurarla, pero agrupados de a cuatro, con 10 sílabas cada una, etcétera. Tenía toda una estructura, pero era muy similar por no decir igual, a lo que se veía en otras disciplinas artísticas, como la arquitectura o como la pintura, etc. Y lo que me llama la atención es que dentro de lo que estábamos conversando me dice, bueno, pero todo esto que se transforma en poesía, lo que se busca es crear imágenes. O sea, el mundo del poeta es construir imágenes mentales, es decir, imágenes, imágenes de sensaciones, de ideas, de eventos, de emociones, de situaciones, de, que van a evocar distintos niveles de emoción y distintos niveles de entendimiento y de profundidad y de misterio también, ¿no? Y de misterio. Y que se logra repetir una y otra vez. Entonces, ahí hay una similitud
importante con el mundo de la pintura, que va de lleno, ¿no es cierto? Como lo acaba de decir el padre, va de lleno a la imagen misma, usando su propia herramienta, no está usando palabras, pero el final, ¿no es cierto?, es la construcción de imagen, de estas imágenes, que unas tendrán que ser construidas en el interior del ser humano mientras lee esa poesía, las otras están expuestas ahí de lleno, donde las va a poder ver una y otra vez y profundizar en ella una y otra vez, eh, o las va a poder oír, que también va a ir construyendo imágenes, ¿no es cierto? Entonces, si de alguna manera lo que el arte está tratando de construir imágenes para acercarnos a lo que el padre ya dijo, ¿no es cierto? Lograr un acercamiento a través de la belleza que está construida con esta estructura, que es este orden que vamos descubriendo en la propia naturaleza, ahí este orden que da cuenta de que hay un ordenador, un alguien que hizo este orden, y uno se va entusiasmando con esa belleza, uno se permite ser tocado por ella, y, y ahí es donde surge un poco esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se quiere decir ahí? O sea, y supongamos que alguien hace ese trabajo, ¿y ahora qué quiero decir? Y ahí me surge otra cosa, que tiene mucha relación con lo que estuvimos conversando, padre, el sábado pasado, y que tiene que ver con esto de la formación. Lo que yo quiero decir, o lo que puedo intentar decir como artista, hablando en general, ¿no es cierto? Un artista en general que quiere decir algo, puede tener un objetivo noble, importante, un fin eh, que en ese instante él considera valioso, porque somos criaturas que vamos a morir y nuestro tiempo es muy corto. Las cosas que hoy día consideramos buenas dentro de la vida mundana a veces puede sufrir algún cambio, pero cuando hacemos ese esfuerzo de tratar de acercarnos a algo que es trascendente, aquello que no cambia, y tratamos de hacer un bien con un tema, ¿no es cierto? Contar un tema asociado a toda esta estructura artística, en la danza, en el teatro, en la música, etcétera. Em, el fin, por muy noble que sea, no puede estar disociado de el medio, es decir, de la forma en que yo voy construyendo ese arte. Tanto así de que la forma en que yo construyo el arte, o dicho de otra manera, ¿no? La forma que yo construyo el arte va a determinar el fin del arte, o sea, hacia dónde voy a terminar conmigo. De alguna manera, el medio, el proceso, la forma de estructurar, de realizar, de ejecutar, etcétera, va a condicionar el fin de esa obra de arte, es decir, hacia dónde va a concluir y qué es lo que va a estar diciendo finalmente. Y no al revés, que se podría tomar, ¿no es cierto?, como que el fin justifica los medios. Por ejemplo, yo me lleno de un fin noble para tratar de hacer una obra que tiene una temática X, que busca el bien de la humanidad, de mí mismo o de todo, pero no paso sin rigurosidad y sin mayor esfuerzo el proceso de mediación, el proceso de la creación, del desarrollo de la obra misma. Ese fin en sí mismo va a quedar escuálido, va a quedar débil, incluso hasta puede que provoque precisamente lo contrario. Entonces ahí en el proceso formativo, para que ese contenido pueda tener un fin eh, tal como se busca, se requiere, ¿no es cierto?, de un trabajo muy importante en lo que se refiere a este proceso de mediación, en el ir hacia. Eso por un lado, es decir, es tan importante el trabajar lo que yo quiero hacer con
con un trabajo sólido, con una disciplina, con un esfuerzo, con una experiencia, con todo lo que ya hemos hablado. Y en relación al fin, a lo que yo quiero contar, va a estar ligado de alguna manera a esto, porque esta estructura, este medio, me está dando cuenta, las obras de arte que se realizan de esa manera, dan cuenta de una realidad superior o más grande que lo que alcanzamos a ver, que está ahí en la misma naturaleza, en la misma vida, y ese medio me ayuda principalmente para que lo que quiero contar esté asociado a eso. Si yo lo que quiero contar va asociado a otra cosa, siento que de alguna manera se pierde y no logra su objetivo. Es decir, el contenido, si la narrativa, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero contar, va a estar de alguna manera eh, circunscrito en eh, el proceso creativo, y el proceso creativo está asociado a esta realidad, a esta verdad mayor a la que me estoy acercando, y por lo tanto, de alguna manera va a condicionar ese, ese relato final al que la obra quiere decir, o si es que no, si es que busca ahí decir algo, ¿no? Entonces, siento que de alguna manera está ligado eso con lo que se quiere decir. Me parece que se podría unir a esto que estamos diciendo de que el arte en cuanto a trabajo, ¿no? En cuanto a disciplina, en cuanto a un método por el que se hacen las cosas, hemos dicho que es una labor humana, es decir, de un ser humano que se comporta como tal cuando está creando. Y por lo tanto, el proceso de creación implica todo eso que, que es un ser humano y cómo elabora las cosas el ser humano. El ser humano en cuanto ser humano, elabora significativamente las cosas y por lo tanto une el contenido, une la forma, une la finalidad, porque el arte, ¿qué es lo que hace? El arte es del producto, ¿no? Del producto final, no es de puras iniciativas, ideas o experimentación, sino que está haciendo algo concreto, ¿no? Entonces, ese algo concreto es la encarnación de microcosmos que tienen una relación con el macrocosmos, ese orden, esa vida, esa naturaleza, esa relación con lo espiritual, etc. Entonces, el ser humano, el artista, crea microcosmos que son significativos. ¿Y por qué son significativos? Porque han pasado a través de su propio espíritu. Y el espíritu del ser humano es el que le da significado, porque lo une con esta finalidad que hemos dicho tantas veces, este fin axiológico. Entonces, crea una cosa que tiene un significado que permite hacer crecer al otro ser humano. Entonces, necesariamente tiene que unir las tres cosas de modo armónico y jerárquico para que pueda cumplir con esa obra. Cuando, por ejemplo, pesa mucho más la forma que el contenido, claro, puede ser una forma estéticamente bien lograda, pero ha perdido toda esa carga profunda que el ser humano necesita, que es llenarse de aquellos valores universales, aquellos conceptos, aquellas ideas que le hacen bien. O cuando trata de producir solamente ideas de cualquier tipo, pero que se desdicen con la forma, claro, también lo que se produce es algo que no está logrado. Entonces, el ser humano encarna, crea cosas que tienen que tener una configuración significativa, tienen que ser obras que tengan unidad entre todos sus elementos relacionados adecuadamente. Entonces, forma, contenido, finalidad, expresión propia de la disciplina y la materia propia de la disciplina, etc. El ser humano crea así, y por eso es que cuando hablabas de la poesía, ¿no? Como esta disciplina que crea imágenes, la imagen, eso sí, significada como lo que en filosofía se habla de conceptos, en la lógica más específicamente, el concepto
Pasa que el concepto nosotros lo relacionamos solamente con la palabra más cruda y pura, digamos, ¿no? El concepto es más rico que una imagen. ¿Por qué? Por ejemplo, en la poesía o en cualquier disciplina, en el arte pictórico, en la escultura, etcétera, hay obras incluso que en su forma de presentarse van más allá de su propia especificidad. Por ejemplo, estoy pensando en una de las obras importantes de Diego Velázquez, pintor español, Las Hilanderas, que en una de las partes de la obra hay una rueda que va girando, que uno la ve y comunica el movimiento. Entonces, el movimiento trasciende lo que es visual, incorpora otros elementos. O incluso, por ejemplo, hay obras que pueden casi hacernos pensar en el sonido. Y entonces ya es una imagen más rica, no es solamente una imagen en la cuestión visual, sino que incorpora otras cosas. Pero es mucho más que eso incluso, porque hay imágenes y por lo tanto crea conceptos la obra de arte que van encarnando incluso valores de lo bueno o lo malo, ¿no? O sea, una valoración, ¿no? Nos presentan tal o cual personaje y uno, por la gestualidad del personaje, incluso sin que hable, ya uno se da cuenta de que es un malvado, por ejemplo, ¿no? O una persona buena. Entonces, es eso, ese microcosmos que encarna la obra de arte y que trasciende, se trasciende a sí misma y también trasciende a veces su propia especificidad, ¿no? En tal o cual disciplina en concreto. Porque si no, caemos o la tendencia o la inclinación puede ser a aquello de que el arte es solamente ilustración, o sea, es una especie de disfraz de palabras. Y no, muchas veces el arte no comunica necesariamente palabras, así como si nosotros leyéramos un periódico fríamente o un artículo de una enciclopedia. El arte va mucho más allá de eso, entonces no es solamente mera ilustración, es encarnación propiamente de todo ese macrocosmos en esta pequeña obra que sería entonces un microcosmos. Y por eso que es tan importante la formación del artista, porque lo que nosotros vemos hoy día es muchas obras que son muy pobres, que le falta contenido porque el artista mismo no tiene nada que dar, no ha sido educado, no se ha preocupado por la sofisticación de lo que tiene que decir. Muchas veces el arte se transforma en una cuestión panfletera, política, y por lo tanto las ideas no son propias y la encarnación de las cosas, la forma de esas cosas son muy mediocres. Entonces, porque como se justifica solo por la propaganda, entonces no necesariamente les importa la forma. O la forma va a ser tan mediocre porque el contenido es mediocre. Entonces, está toda esta dificultad hoy que hace difícil encontrar grandes obras de arte que a uno le hagan bien de modo integral, que es lo que hablamos en la finalidad axiológica. Sí, bueno, entonces, hablando del contenido que tiene que tener la obra. En sí mismo, cuando la obra busca la belleza, ya es un contenido. Y la belleza nos, eh, nos permite acercarnos a aquello que es bueno y por lo tanto la función axiológica y aquello que es verdadero. La belleza no es la belleza superficial, como ya lo hemos dicho varias veces, no es aquella cosa exterior simple, sino que es una belleza mucho más profunda, que está relacionada con este orden, con esta forma en que el creador ha hecho la creación, es decir, la estructura, la proporción de las cosas, la claridad, la integridad. Hay una serie de elementos que de manera innata nos hace sentir que eso es bello. Cuando uno empieza a analizar el por qué va descubriendo estos elementos que hemos mencionado, por qué una cosa es más bella que otra, ¿no? Y la idea es no caer en esto de lo superficial, sino buscar aquello que es profundo. Em, Cuando los antiguos griegos o incluso en la época del románico o gótico, cuando se buscaba, y renacimiento, cuando se buscaba hacer una obra bella, no se estaba buscando
esta cosa superficial, esta cosa tan efímera como la parte exterior de un hombre o de una mujer o de algo así de ese tipo, ¿no? Lo que se estaba buscando simplemente a través de una representación visual, en el caso de la, del arte visual, eh, buscar una representación de aquello que generalmente es invisible, eh, es poco evidente, pero que tiene, ¿no es cierto?, eh, una fuerza, una carga interior sustancial de aquello que nos constituye. Entonces, la belleza en sí ya es un contenido eh, por sí mismo. Es decir, el arte, ¿qué es lo que debiera estar diciendo? ¿Qué es lo que debiera estar contando? Bueno, la belleza, primero. ¿Eh? Después viene otros elementos temáticos que podríamos ver si es que son válidos o no. Eh, la, el arte como elemento sagrado, como elemento mm, eh, espiritual, ha sido considerado como tal desde siempre, ¿no? Me acuerdo, estaba revisando esta parte del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, donde Saúl es atormentado por un demonio, y David, ¿no es cierto?, armado con su arpa, toca música todas las noches para liberarlo de ese demonio. ¿Y qué está haciendo David? ¿Está entreteniéndolo con su música o está haciendo algo mucho más profundo? Eso también me recuerda a lo que decían los pitagóricos, que ellos viajaban, ¿no es cierto?, por toda eh, Grecia y la Magna Grecia, es decir, el sur de Italia, eh, sanando, exponiendo a las personas a un orden para armonizar este microcosmos de cada uno que a veces están en desorden por distintos elementos y por un efecto de mímesis, al ser expuesto, al contemplar hermosos sonidos, armónicos, bien estructurados, etcétera, eh, por imitación, el alma también, ¿no es cierto?, empieza como a sanarse, a ordenarse, a estructurarse en ese orden. Eh, bueno, hay muchos ejemplos de los cuales podríamos hablar, pero eh, el arte siempre ha tenido también ahí esa función que, que logra tocar algo muy esencial y, como lo decían, ¿no es cierto?, ellos, estos antiguos, el arte, una de su misión, de su función, es sanar el alma, ayudar a esto. Y para quien está sano, entre comillas, ¿no?, que no está sufriendo de alguna dolencia, invitarlo a la conexión con algo superior, con algo trascendente, eh, con el mismo, con la misma fuente, una sensación de la misma fuente de Dios. Yo creo que ahí también tenemos una segunda eh, función eh, que el arte debiera tener. O sea, primero, debiera ser belleza, eh, y esta otra función de la conexión con lo trascendente como elemento temático también. Ahora, lo más probable es que ahí estemos entrando en otro tipo, o como nosotros conocemos, otra categoría de arte, ¿no? De la categoría de las artes que son hoy día, no sé, todas están tipificadas como arte sacro, etcétera, etcétera. Pero siento que de alguna manera esa es la función que el arte, que el verdadero arte tiene. Tiene no solo, ¿no es cierto?, transmitir esta función axiológica, valórica, sino que además tocar el alma y estimular a que ese ser humano se acerque a lo verdaderamente bueno, a lo verdaderamente bello. De las tres condiciones objetivas de la belleza que
son aquellos elementos que nos permiten juzgar objetivamente sobre si una cosa es bella o no. Esos tres elementos son la integridad, o sea, que la cosa sea lo que dice ser, una pintura que sea una pintura, una escultura, una pieza musical, una pieza musical, etcétera. Después el segundo es la proporción, que es lo que quizás nosotros más hablamos acá, este orden de las relaciones adecuadas, etcétera. Y el tercer elemento que es fundamental, que es la claridad. Entonces, cuando se dan esos tres elementos, se da la belleza, se tienen que dar simultáneamente. La claridad es lo que pone en contacto la obra con su receptor. La claridad es aquello que hace de puente, es lo que comunica. Porque, ¿qué es la claridad de una cosa? Es como el brillo. No es la cosa, sino que es su brillo. Entonces, el brillo es lo que hace que la persona la vea, por ejemplo, que resplandezca a sus ojos. En el caso del arte, la cosa artística resplandece para los distintos sentidos que tenemos, para la vista, para el oído, para el tacto, etcétera, ¿no? Entonces, la claridad es el elemento de la belleza que comunica y está relacionada entonces con el contenido. Está relacionada con eso que la persona ve y que percibe que es posible a través de ese elemento entrar en la obra. Si esa obra no es clara, es decir, que ya es hermética en sí misma, que está cerrada, que cuesta, que es difícil, que es tan rebuscada, que necesitamos una serie de instrucciones de manual para poder entrar en ella, entonces la obra misma se opaca, pierde ese brillo y por lo tanto no comunica. Entonces ya ese contenido, que es la belleza misma, como bien decía Ricardo, no se transmite y por lo tanto la obra no cumple con su función. Y después cuando hablamos del contenido que tiene que ser de una obra humana para otro ser humano, es precisamente eso que mencionabas de que la obra hace resintonizar, o sea, hace consonancia con la otra persona en su totalidad. Entonces no es solamente para el intelecto, no es solamente para su emotividad, etcétera, sino que es toda la persona. Entonces, toda la persona sintoniza, o sea, la palabra sintonía es con el mismo tono, con el mismo, sea valor tonal en el color o sea el tono en la música, por ejemplo, ¿no? Entonces, con el mismo sonido, por así decirlo. Entonces, la persona que está expuesta a una obra de arte va a sintonizar en su persona. Y por lo tanto, si la persona está de algún modo desordenada, entonces la obra de arte lo va a ayudar a ordenarse porque se va a poner en el mismo nivel de ese tono de la obra de arte. Si la obra de arte en sí misma es una cosa desordenada, ilógica, absurda, lo que va a hacer es comunicar ese tono y la persona entonces se va a degradar, que es un poco lo de la formación que hablábamos, ¿no? Si se expone a una persona a la fealdad, a lo grotesco, a lo vulgar, a un tema que es absurdo o mera propaganda política, lo que va a comunicar la obra y por lo tanto con lo que va a sintonizar la persona va a ser con eso. Entonces va a degradarse. Pero quizás hago una salvedad respecto de esto porque ese sintonizar del gran arte incluye la persona total, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, también hoy día está la tendencia al arte como simple terapia, arte terapia le llaman hoy día, entonces se van quedando en una cuestión, unos procesos solamente cerebrales, una serie de prácticas, es como para hacer catarsis más o menos, ¿no? Entonces se hace como hobby y es para pasar el tiempo y entonces así se está ocupando el arte como también lo ocupa las tendencias de la deconstrucción. Lo que nosotros hablamos acá, cuando se habla de sanar el alma, es precisamente sanar a la persona toda, exponerla a un orden, exponerla a una claridad, a un contenido saludable que vaya que ayude, que colabore al crecimiento integral de la persona. Entonces, no es el arte terapia tampoco de lo que nos estamos refiriendo. Y cuando hablamos también del arte como comunicación de lo trascendente en el sentido espiritual, tampoco es una cosa ambigua
de, por ejemplo, de todas las filosofías extremo orientales que van a comunicar el vacío. No, lo que nosotros estamos hablando de es que es comunicar ese macrocosmos que tiene de fondo un creador que ha comunicado ese orden y que es capaz de comunicarse personalmente con aquel que se abre a esa relación tan íntima con Dios en este caso, ¿no? Entonces, el arte también hace de puente entre el ser humano y Dios, y por lo tanto, por eso que ahí se va constituyendo el contenido como vehículo de esta relación religiosa netamente, y ahí tenemos entonces el arte religioso y el arte sagrado. Pero también quizás para pasar más puntualmente, ¿no? Es quizás una persona se puede estar preguntando a lo mejor, bueno, entonces el arte, las disciplinas artísticas, ¿qué? ¿Tienen que siempre hablar de cosas, por ejemplo, religiosas? ¿O tienen que hablar solamente de cosas como racionales, o, así estrictamente hablando, científicas para que sea arte? Entonces creo que la pregunta está más o menos dentro de este contexto en el que estamos hablando y la respuesta más fácil de decir, como lo has dicho ya antes, Ricardo, que no necesariamente el arte tiene que ver ni con lo científico ni con lo religioso estrictamente hablando, sino no sería la belleza el primer fin. Entonces la belleza se puede comunicar en esa triple categoría de bellas artes o de arte religioso o de arte sagrado. La belleza, sí, por así decirlo, atemática, ¿no? Por usar un término. Bien, sí, aunque a mí siempre me deja la sensación de que cada vez que hablamos de belleza, igual estamos abordando el tema, un tema más trascendente y religioso. Es Hoy, que tal vez, necesariamente se conecta con eso, sí, claro, claro, porque cuando hablamos hoy nosotros y me tratamos de dar una resulta, serie de adjetivos, por ejemplo, la belleza profunda, es para que se entienda y se separe de la otra belleza superficial, glamorosa, digamos, ¿no? Pero, claro, pero bueno, claro, es una cuestión más metodológica y pedagógica, pero claro, 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 es eso, la belleza profunda es la belleza que se conecta y que manifiesta, que revela propiamente, revela en exacto, el sentido religioso, aquel que es la fuente de toda belleza. Y por lo exactamente. O tanto no sea, podemos separarnos del tema. exacto. Cada vez que uno busca la belleza, no es más que un fragmento de la gran belleza que es la belleza Claro. de Dios universal, o como dirían los filósofos del demiurgo, o lo que sea. Pero siempre tiene ese vínculo. Y sí, yo creo que siempre el arte tiene que tener ese contenido y estar buscando lo mejor de sí, porque como el arte es arete, es excelencia, ¿qué otra cosa más excelente puede haber que emprender ese camino? Y no es un camino que lo estamos diciendo ahora, sino que es un camino que podemos descubrir en toda la cultura de Occidente. Es decir, siempre ha estado ahí presente, siempre ha sido la fuente de inspiración, el ser humano, su trascendencia, qué pasa con su vida, qué pasa con la muerte, ese misterio, ¿no? Que se intenta mostrar, no siempre dar una explicación, pero mostrar lo que hay y en ese mostrar, si es una mirada bien profunda, bien honesta, con muchas ganas de encontrar esa verdad, toca aquello que es trascendente, de decir, rosa de alguna manera aquella verdad que es universal, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver en todas las obras, en las obras de teatro, en los primeros de la literatura, o sea, de Occidente, que está la Ilíada, y dice, bueno, y tienen que estos dioses griegos y estas cosas que peleaban y que no sé qué. Claro, lo que hay detrás, lo que subyace detrás de la historia, de la narrativa, de ese cuento, de estos pueblos que están ahí, uno invadiendo a otro, etcétera, hay un acercamiento a lo profundo del ser humano, a la soledad, a la angustia, al amor, al desamor, a la pérdida de un hijo, a la pérdida de un padre. O sea, hay un acercamiento a la vida y eso, cuando está bien tratado, inevitablemente llega, ¿no es cierto?, a este gran tema. Entonces el arte toca ese tema, obvio, siempre lo ha tocado, siempre ha estado ahí rozando la vida, el viaje, la muerte, incluso la resurrección.
como tema, o la vida eterna también. Todo eso son temas que son los temas importantes. O sea, de qué otro tema esto que es tan grande como el arte se va a centrar? ¿En qué? En qué otra cosa? Porque todas las demás cosas tienden a ser un poco superficial, cambiante, transitoria, temporales, contextuales de su época, pero hay las grandes obras, si ustedes se fijan, las grandes obras es porque abordaron ese tema, estos temas profundos, y siguen siendo vigentes al día de hoy. ¿Por qué siguen siendo vigentes al día de hoy? Porque somos el mismo, somos los mismos seres humanos, que tenemos los mismos problemas, las mismas angustias, los mismos temores, los mismos anhelos de amor, de belleza, de vida eterna, de trascendencia. Son las mismas personas. Entonces, cuando un artista intenta acercarse a eso, claro, logra crear obras que trascienden, porque están tocando aquello que permanece. Y de eso tenemos ejemplos en toda la- en toda nuestra cultura occidental está lleno, 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 lleno. Solo hay que buscar, mirar y encontrar. Entonces, yo creo que, claro, esos son los temas. Ese es el tema del arte. Cuando alguien toca por ejemplo, hace una composición de una música de amor, ya, de amor y de pareja, de amor eros. Eh, sí, uno puede sentir una cierta conexión, depende de cómo esté tratado, ¿no? Pero puede sentir una cierta conexión y es posible que si está muy bien tratada, me logre hablar de algo más, ¿eh? Puede ser, pero cuando ese amor ya está muy bien tratado, es muy profundo, y no es solo esta cosa tan inmediata, ¿no es cierto?, tan directa del egoísmo, digamos, de una persona, de querer estar con otra, sino que está hablando de otro nivel, en otra escala de lo mismo, pero en una mayor comprensión. Claro, ahí ya, qué sé yo, uno está leyendo una poesía, una obra literaria, y uno puede sentir que se está hablando de algo mayor, de algo más grande incluso que he olvidado. Eso también tiene la magia del arte, del verdadero arte, de hacer recordar ese segmento o ese espacio donde habita el alma que suele estar como olvidado, estar ahí rezagado, tapado de toda esta cosa vertiginosa que tiene la vida, del quehacer, uno y otra cosa, y eso está ahí. Y cuando uno se enfrenta a una buena música, uno se enfrenta a una buena obra de teatro o una literatura de calidad, eso vuelve a decir, "Ah, esto está aquí, soy yo, me ha acompañado, esta alma que tengo aquí de alguna manera, eh, sin darle ese alimento que necesita, ¿no? Sin estar yo conectado y mirándola para poder juntos seguir en este camino de la vida. Bueno, el arte tiene esa gracia, ¿no? De acercarnos a ese misterio. eh, no necesariamente va a dar una respuesta concreta, muchas veces se intenta, pero eso no es el punto. El punto es que uno pueda acercarse a eso y que el arte pueda permitirnos ese acercamiento. A propósito de lo que decía antes, padre, anoté acá del arte que está mal hecho, ¿cierto? Del arte que ya hemos criticado bastante, ¿no? Del arte moderno, del postmoderno, del arte que mal llamado arte contemporáneo, y todas sus imágenes realmente feas, objetivamente feas, porque no tienen proporción, porque no tienen armonía, no tienen claridad, no tienen, algunas están hasta rotas, no hay ninguna integridad como obra, ¿no? Eh, Todas estas obras, ser expuesto constantemente a estas cosas feas, estas cosas malas, va provocando daño, así como lo comentaba con un amigo que es psicólogo,
¿Qué pasa cuando las personas están expuestas a situaciones de imágenes, por ejemplo, de guerra, que son cosas dolorosas, que son cosas duras, crudas, feas, horribles, y estar expuesto una y otra vez, y un año, 2 años, 3 años, va creando un problema, ¿no es cierto?, psicológico, intelectual, espiritual, en ese ser humano que le va a tomar tiempo en sanar. Entonces, con el arte, este arte feo, este arte malo, este arte eh, postmoderno, este arte contemporáneo, hace lo mismo. Y lo peor es que se coloca en en un espacio como de honor, donde llevan a los niños del colegio en buses a ver esta cosa horrible, a opinar de ella, a hacer dibujos de ella, a hacer interpretaciones de ella, etcétera, etcétera. Y van desde niños, ¿no es cierto? Los van llevando a vivir estas obras que hacen mal, que definitivamente hacen mal porque van en el camino opuesto al orden, al cosmos, sino que van en el sentido del caos. Y lo último era acerca de de la musicoterapia o la arte terapia. Exactamente, eso no existe, eso no es. Eso es otra forma más del engaño de estos grupos modernos, New Age, y de nuevas corrientes pseudoesotéricas y filosóficas. El arte es arte, es decir, cuando David, ¿no es cierto?, sana a través de la música a Saúl, él no está haciendo musicoterapia, que eso quede claro, él está haciendo música, con mayúsculas, con palabras grandes, arte de verdad, que no hay otro. Existe el arte y el que no es arte. Lo que está haciendo ahí David es arte. Y lo otro es simplemente una forma de que algunos inescrupulosos tienen, ¿no es cierto?, para sacar dinero, ingresos, etc. Eso de la arte terapia, no. Existe solo el arte. Estamos en el tiempo de, bueno, de toda la relativización de todo, ¿no? De la verdad, de la bondad, como le llaman hoy día, la era de la posverdad, que no es otra cosa que puro relativismo, subjetivismo, cada uno tiene su opinión y todas las opiniones valen lo mismo, etcétera. Relajamiento moral y por lo tanto tenemos todas las aberraciones tan grandes como tratar de justificar el asesinato de niños o el asesinato de ancianos con nombres y con leyes inicuas. Tenemos además todo este connubio, esta unión entre sistemas políticos que por una parte tienen mucho que ver con corrientes más bien de izquierda, pero con el bolsillo de derecha, entonces materialismo, consumismo, etcétera. Entonces, claro, se va clausurando al ser humano en lo material, en lo carnal, en lo pasajero, en lo caduco, ¿no? Y entonces el arte que se produce, que viene de este mismo ser humano, tiene esas características y por lo tanto va haciendo que el círculo vicioso se vaya incrementando peligrosamente y vaya corrompiendo más la sociedad. Basta ver los jovencitos que comienzan, chicos y chicas que comienzan en estos grupos, con estos movimientos políticos o artísticos y después de los años, un par de años, los vamos viendo cómo se van desarrollando, cómo han perdido ese encanto de la vida y muchos de ellos terminan muy mal. Y me hacía recordar esto por eso San Juan Pablo II en la carta a los artistas, que recomiendo vivamente que la lean, es muy linda. San Juan Pablo II dice que el verdadero arte tiene la capacidad de responder a las preguntas más profundas de la existencia humana, que son los temas que hablabas, Ricardo, de ese fondo común que tenemos todos los seres humanos de todos los tiempos. Y las preguntas más profundas se responden con arte profundo, y que tiene esa capacidad. Porque el arte, como decíamos, encarna un microcosmos que es capaz de dar limitado porque es una creación humana, pero es capaz de dar ciertas luces para las respuestas más importantes del ser humano. Y como dice un autor, el arte tiene la capacidad de crear
ámbitos de la vida. Entonces, por más que no me dé todas las luces, pero sí me da luces profundas para hacerme reflexionar, para comunicarme, eh, esas posibilidades que hacen que una persona quizás vuelva a pensar en las cosas profundas y la ayuden integralmente, como decíamos también, que es la función del arte. Entonces, ¿cuán necesario es que los artistas se formen para poder comunicarnos eso que las personas necesitan? Ese deseo de gran arte que haga bien, que permita crecer como sociedad, crear cultura, una cultura que tenga bases sólidas y que sea universal, que nos permita entonces vivir bien, que nos acompañe para desarrollar nuestra vida y aspirar a la felicidad aquí en este mundo y después en la vida eterna. Entonces, pensaba eso de esta capacidad, esta potencia que tiene el arte, que ha sido así desde siempre, desde que el ser humano es el ser humano, se atreve a decir cosas con estas formas artísticas tan particulares que no lo dice ninguna otra disciplina y que solo es capaz de decir el arte. Y por lo tanto, entonces, bueno, atreverse a dar a crear este tipo de obras, pero por lo tanto, insisto, en la formación de los mismos artistas, formación integral de los artistas. No es solamente una cuestión intelectual, no es solamente una cuestión técnica, sino que es una cuestión que tiene que ver, una formación integral que tiene que ver con la verdad, con la bondad y con la belleza, con los tres a la vez, para que se puedan comunicar obras que realmente sirvan y de gran calidad, que sirvan y que sean capaces de abrir a lo mejor esos senderos de respuestas a la existencia humana eh, tan maltratada quizás en la modernidad, pero que aún, gracias a Dios, tenemos grandes artistas que se atreven a hacer este tipo de contribución para el bien común. Muy bien, muy bien. Yo cada día más contento de este camino que hemos emprendido, mi padre, junto con los amigos de que nos acompañan, tanto en la revista Avanzada, como en las otras actividades de la misma agrupación de artistas vivos, de la fundación, etcétera. Contento porque no, tal vez no se me nota porque tengo la cara un poco de cansado, pero contento porque siento que este trabajo del arte, este trabajo de intentar hacer arte, cuando uno lo comprende bien, cuando uno adquiere la dimensión correcta de todo lo que significa y todo lo que implica, tanto a nivel social, de transformación espiritual, de conexión con aquello que es bueno y colaboración con la construcción de la cultura, de una civilización, y lo importante que significa el arte en ese ámbito. eh, Me siento muy contento de ser parte de esas personas que van a intentar hacer su mejor esfuerzo por el bien del ser humano. Y así que me siento muy contento y quería expresar que me alegra que estemos trabajando en este mundo del arte por todo lo que eso significa, que significa mucho cuando se entiende bien, ¿no? No esta mirada eh, del negocio o del divertimento, qué cosa más ordinaria que divertir, ¿no? No, el arte es otra cosa mucho más grande, mucho más profunda. Em, y en eso estamos, en ese camino estamos, así que dejamos a todos los amigos invitados a que, como bien dice el padre, comiencen a profundizar en estos temas, comiencen a investigar, comiencen también a hacer sus esfuerzos creativos, aunque fallen todos al comienzo, no hay problema, si eso es el verdadero arte, como todas las cosas que son buenas, que toma tiempo, demora, no es algo instantáneo, tenemos que aprender también a trabajar con ese ámbito del tiempo, no caer en esta cosa de lo inmediato y saltarnos la mediación como
decíamos al comienzo del programa, es tan o más importante que el fin hacia donde yo quiero llegar. Entonces, quedan todos invitados a seguir esforzándose en su trabajo artístico y bueno, a los que no y que nos escuchan, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en estos días de conversación que tenemos en nuestra radio, la radio TPC, Radio Libertaria, La Voz de América, que nos da este espacio de conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Les vamos a recordar que la radio tiene una campaña que está en su página de Facebook. Allí hay un link en donde puedan hacer una colaboración con la radio. Y nada más, por agradecer, padres, últimas palabras. No, igual, comparto lo que dices, Ricardo, el esfuerzo vale la pena de dar esta batalla para recuperar aquello que ha sido siempre patrimonio del ser humano y que siempre los ha ayudado. Así que gracias de vuelta a la radio y a todos los amigos que nos escuchan. Y bueno, comunicar esto entre los conocidos para que vaya creciendo esta familia del gran arte, por así decirlo, de la belleza. Así que igualmente agradecido, Ricardo, a que podamos conversar siempre de estos temas tan importantes. Así que les mando un fuerte saludo a todos desde la ciudad eterna. Así que un abrazo a todos. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, padre. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Adiós, adiós.